Bienvenido. Como siempre, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros y permitirnos el privilegio de poder cantarle un poco y enseñarle un poco de la palabra de Dios. Los que tienen nuestro himnario les invito a buscar el 118, tal vez lo conoce. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Himno número 118. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, todo te parece amarga cruz llevar. Cuentan las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. El pueblo de Israel tenía mucho por el cual estar agradecido. Tenían muchas bendiciones de Dios. Sin embargo, ellos mismos dijeron: vamos a dar la espalda a Dios y vamos a vivir nuestras vidas de nuestra forma. Yo creo que muchas veces nos ayuda mantener a Dios como el Rey de nuestras vidas cuando nos enfocamos en las bendiciones que nos ha dado. Ahora el himno número 71. Himno número 71, el pueblo de Israel se encontraba tan enredada a causa de sus propias decisiones. La solución para ellos no fue el autorreforma. La solución, tal como el que se encuentra ahora enredado por los resultados de sus propias decisiones. Un cambio de corazón. Tendrás que renacer. El himno número 71. Un hombre de noche llegó a Jesús buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no
otro camino, no hay otra forma de llegar al cielo. Cambiarte a ti mismo no se puede, pero por medio de Dios, sí, tendrás que renacer. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar el libro de Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 20. Esto me va a molestar, así que ahí arreglamos la luz. El problema es que tal vez ni usted se dio cuenta, pero yo sí. Jueces, capítulo 20, por favor. Llegamos ahora a la conclusión. La conclusión del libro, la conclusión de nuestro estudio de este libro. Hemos visto en este libro mucha confusión espiritual. Es una época muy oscura en la historia de la nación de Israel. Hemos visto que como nación más y más buscan satisfacer sus propios deseos y sus concupiscencias, y menos buscan obedecer a Dios. De hecho, muy pocas veces vemos que el pueblo por sí solo, tal vez nunca, el pueblo por sí solo quería obedecer a Dios. No querían obedecer a Dios a menos de que Dios les interpusiera castigo, les dejara sufrir, les enviara un libertador para sacarlos de ahí, y luego descansaban por un periodo de paz, pero un periodo muy corto, hasta que otra vez de vuelta al pecado. ¿Se acuerda lo que vimos, el ciclo del pecado? Es un ciclo de pecado, un ciclo humano, podríamos decir, porque no es exclusivo al pueblo de Israel, sino todas las naciones, todas las personas, más bien dicho, porque las naciones de hoy día no representan a Israel. Israel no representa a las naciones de hoy día, pero Israel representa la relación que un hijo de Dios tiene con el Padre Dios. Y es demasiado frecuente que el Hijo de Dios, tal como la nación de Israel, busque cumplir sus propios deseos, busque cumplir con sus propias concupiscencias, y eso significa el pecado. ¿Qué va a pasar a un cristiano que está en pecado? Dios le va a castigar. La Biblia nos dice en Hebreos 12, tal vez el versículo 6, tal vez el 8, que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no le va a dejar permanecer en ese pecado, Dios le va a castigar y le va a dejar sufrir por un rato hasta que tú clames a Él y Él te ayude a salir de ese pecado por medio de la intervención divina de Dios, podríamos decir. Tal vez no va a mandar un libertador físico, pero ha enviado un libertador espiritual, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, y vas a llegar a un momento de obediencia a Dios otra vez, vas a disfrutar de paz. Pero luego dentro de pronto tu carne otra vez va a querer regresar al pecado. ¿Por qué? Porque ya no estoy sufriendo, ahora sí que voy a vivir mi vida como yo quiero y a ver qué tan cerca al pecado puedo llegar sin que me lleguen las dificultades o el castigo de Dios. Esa es la naturaleza humana. Lo vemos ilustrado, magnificado tal vez, dramatizado por nosotros en el pueblo de Israel. Sufren las consecuencias de sus decisiones, pero aún así el pueblo acepta el pecado más y más. Entre más siguen en este ciclo del pecado, más rápido se dan vuelta y más lejos de Dios llegan a estar. Pero a raíz de todo esto es la realidad que se han rebelado contra Dios. Rehusaron hacer de Dios el rey de sus vidas. Le rechazaron al principio cuando no expulsaron a los de Canaán, y luego volvieron a rechazar a Dios con sus decisiones subsiguientes. Y es una gran lista de decisiones subsiguientes donde dijeron, no, vamos a hacer lo que a nosotros nos parece en vez de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Lo que leemos en estos capítulos es una continuación de los pecados grabados en el capítulo 19. Mientras que el pueblo busca escaparse de la suciedad en que se han metido. Recordemos que esto es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia, toda la Biblia, incluso los 2 capítulos que vamos a leer ahora, fueron dadas para nuestro bien. Nos haría bien poner atención a la advertencia que encontramos aquí. Tal como en el capítulo anterior, el 19,
Dios no graba lo que leemos aquí en estos capítulos para que nosotros digamos, así deberíamos vivir. No, no es que Dios está aprobando de lo que los israelitas hicieron, sino nos está advirtiendo, esto es lo que resulta cuando me rechacen a mí. Sería parecido, no sé si de vez en cuando ven una serie de videos grabados caseros, ¿verdad? Donde la gente hace cosas tontas y les resulta mal, ¿verdad? La gente tal vez, alguien quiere cargar una mesa en su hombro y subirse una escalera, ¿cuál es la palabra que busco? Telescópica. ¿Verdad? Una escalera que va a subir unos 6 metros, no una escalera interior de la casa, una escalera de constructores, y se cargan algo bien pesado, algo bien gordo y algo, ¿verdad? No muy cómodo, no muy fácil de cargar, y empiezan a subir la escalera. Todos los que estamos mirando sabemos lo que va a suceder, se va a caer. O tal vez si el video luego cambia para un adolescente saltando en una cama elástica y dando vuelta en el aire, tal vez haciendo distintas cosas en esa cama elástica, sabemos lo que va a suceder. Se va a golpear en algo, o la cabeza, o se va a caer de la cama, o se va a quebrar hasta una pierna. Sabemos lo que va a suceder. También el libro de Jueces. Vemos a mucha gente haciendo cosas tontas. Y sabemos lo que va a suceder. Pero tal como cuando vemos ese video, nadie mira y dice, ¡qué divertido! Se golpeó la cabeza. Yo quiero hacer lo mismo. Vemos el video y decimos, ¡ouch! Yo no debería hacer eso. También el libro de Jueces, lo leemos, lo vemos, y nuestra reacción no debería ser, ¡qué divertido! Quiero imitarlo. Sino, ¡ouch! Tengo que vivir una vida sometida a Dios. Tengo que asegurarme que Él es verdaderamente el Rey de mi vida. Voy a leer capítulo 20 y capítulo 21. No se asuste, no pretendo ser tan largo como era la semana pasada, aunque tampoco pretendía ser tan largo como era la semana pasada. Pero igual, esta es la palabra de Dios. Sigue conmigo, acompáñame por favor en tu Biblia. Jueces capítulo 20, versículo 1, la Biblia dice, entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa. Y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Acuérdese que Galad, donde sucedió este pecado en el capítulo anterior, todo esto era parte de la tribu de Benjamín. Así que Benjamín sabe que todas las otras tribus se están reuniendo. Versículo 3 otra vez. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabad de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabad, rodearon sobre mí la casa por la noche con idea de matarme, y amancillaron a mi concubina tanto que ella murió. Entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos, y los envié por todo el término de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Esto es lo que haremos ahora a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que lleven provisiones para el pueblo, para que yendo contra Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, que están en Gabá, para que los matemos y barremos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Antes, los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel.
Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Al decir que eran zurdos, no literalmente significa que preferían usar la mano izquierda que la mano derecha, sino significa que tenían talento, eran secos, podríamos decir, con esta honda. La tiraban y pegaban a un pelo si es que querían pegar al pelo. No erraban. Versículo 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra. Se levantaron luego los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá subirá primero. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel acamparon contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron en tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Nótelo otra vez, los de Benjamín mataron a 22,000 hombres de los de Israel. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel tornaron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la tarde, y consultaron a Jehová diciendo: ¿tornaré a pelear con los hijos de Benjamín, mi hermano? Y Jehová les respondió: subid contra él. Los hijos pues de Israel se acercaron el siguiente día a los hijos de Benjamín, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron ahí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, porque el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveré aún a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o me quedaré quieto? Y Jehová dijo: subid, que mañana yo lo entregaré en tu mano. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, alejados que fueron de la ciudad, comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel, no 30,000, 30. Versículo 32, y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos, y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces, levantándose todos los de Israel de su lugar, se pusieron en orden en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar del prado de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla comenzó a agravarse, mas ellos no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. E hirió Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran muertos, pues los hijos de Israel habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Entonces los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, y se extendieron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Ya los israelitas estaban concertados con las emboscadas que hiciesen mucho fuego, para que subiese gran humo de la ciudad. Luego pues que los de Israel se volvieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar heridos de Israel unos 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la llama comenzó a subir de la ciudad, una columna de humo, los benjamitas miraron hacia atrás, y he aquí que el fuego de la ciudad subía al cielo. Entonces
revolvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, mas el escuadrón los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así envolvieron a los de Benjamín, y los persiguieron, y fácilmente los aplastaron enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos recogieron 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos 2,000 hombres. Así todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel tornaron a los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que encontraron. También pusieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Espero que no le haya perdido en la lectura de ese capítulo, pero básicamente un resumen, vamos a ver un resumen más detallado. El pueblo de Israel se organiza, sale a batalla contra Benjamín para matar a Benjamín, porque Benjamín no quería permitir que los hombres de Belial, los que habían violado a la mujer, fuesen castigados con la pena de muerte, lo que según la ley de Dios merecían, y más que eso merecían. Bueno, mi parecer no importa, la ley de Dios demandaba la muerte, entonces eso es lo que querían ejecutar, la justicia que la ley de Dios demandaba. Los de Benjamín dijeron, no vamos a entregarlos, vamos a ir a guerra, en cambio en contra de todo el pueblo de Israel. Sabemos que había mucho más en el pueblo de Israel que en el pueblo de Benjamín, pero así obstinados querían pelear. 2 veces salieron a pelea y 2 veces Benjamín ganó. La tercera vez Benjamín dijo, voy a ganar también, pero Jehová, la mano de Dios, dijo, hasta ahí nomás. Y quedó destruido prácticamente todo el pueblo de Benjamín. Quedan unos 600 hombres escondidos a salvo en Gidón. Voy a leer el último capítulo del libro, la conclusión triste a la historia que hemos leído hasta ahora. No es la conclusión de Israel, pero la conclusión de este libro. Capítulo 21, versículo 1. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por esposa. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la tarde delante de Dios. Y alzando su voz, hicieron gran llanto, y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? ¿Por qué? Porque han pecado. Versículo 4. Y aconteció que el día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión cerca de Jehová, porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, una tribu es hoy cortada de Israel. Otro comentario, nunca vi tanta lamentación por el pecado que había sucedido. Pero ahora hay mucha lamentación por el resultado del pecado. Lamentación de que casi se pierde una tribu entera, casi no queda nadie de la tribu de Benjamín. Versículo 7. ¿Qué haremos en cuanto a esposas para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les hemos de dar nuestras hijas por esposas. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión, porque el pueblo fue contado y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y los niños. Les recuerdo, Dios no está aprobando lo que sucedió, está grabando lo que sucedió.
Entonces, versículo 10, la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, ya lo leí, versículo 11, mas haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido hombre en ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por esposas las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. No sé si entiende lo que está sucediendo aquí. Vamos a explicarlo en mayor detalle en un momento. Pero yo quiero decir que el pecado que están cometiendo ahora es tal vez igual de grave que el pecado que fue cometido en Jueces capítulo 19. Tal vez no es tan grotesco lo que leemos, pero no es tan grotesco simplemente porque no, sucede en una escala tan grande que no vemos al individuo sufriendo por las consecuencias de las decisiones que han tomado el pueblo de Israel. Versículo 14, y volvieron entonces los de Benjamín, los 600 que quedan vivos, y les dieron por esposas las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo dolor a causa de Benjamín, de que Jehová hubiese hecho mella en los tribus de Israel. ¿Jehová hubiese hecho mella? Versículo 16, entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos acerca de esposas para los que han quedado? Porque han sido muertas las mujeres de Benjamín. ¿Han sido muertas? Nosotros hemos matado las mujeres de Benjamín. Seamos honestos aquí, por favor. Versículo 17, y dijeron, que haya herencia para los que han escapado de Benjamín y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar esposas de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere esposa a los de Benjamín. Perdón por todo mi comentario mientras leemos. Están diciendo, somos pecadores viles, pero por lo menos somos honestos y cumplimos con nuestra palabra. Versículo 19. Y dijeron, he aquí cada año hay fiesta de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, dijeron, id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos. Y he aquí, si las hijas de Silo salieren a bailar en corros, vosotros saldréis de las viñas, y arrebataréis cada uno esposa para sí de las hijas de Silo, y os iréis a tierra de Benjamín. Y será que cuando sus padres, sus hermanos vinieron a quejarse ante nosotros, nosotros les diremos, tened piedad de ellos por causa de nosotros, pues que nosotros en la guerra no tomamos esposas para todos, que vosotros no se las habéis dado, para que ahora seáis culpables. Es decir, pueden secuestrar a algunas mujeres vírgenes para tomarlas por esposas y no les haremos mal. Les vamos a dejar tranquilo y nosotros por lo menos cumplimos con nuestra palabra. No es que les dimos las mujeres, nuestras hijas, como esposas, sino que se las tomaron ustedes y les dejamos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Versículo 23, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, pues tomaron esposas conforme a su número, pillando de las que danzaban, y yéndose luego se regresaron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas, y parece que todo ahora está tranquilo. Versículo 24, entonces los hijos de Israel también se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía recto ante sus propios ojos. Dios nos ayude. Señor Padre, gracias por su palabra. Una vez más, gracias por la gran advertencia que es. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro pecado tiene consecuencias. Dios, yo no conozco el corazón, yo no conozco la vida de cada uno que me esté escuchando. Muchos de ellos tal vez ni los conozco por el alcance del internet. Pero sé que todos luchamos contra el pecado. Algunos por seguro ahora mismo están viviendo en pecado, porque no te han puesto como el rey de sus vidas. Ayúdenles a ver la destrucción que les espera. Ayúdenles a ver la confusión, el dolor que resulta
cuando no vivimos nuestras vidas dirigidas, controladas por tu voluntad. Señor, perdona nuestros pecados. Cámbianos. Ayúdanos a hacer todo lo que usted quiere que seamos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Estos capítulos aquí describen confusión espiritual. Claro, también confusión y sufrimiento física, pero la confusión y sufrimiento física es resultado de la confusión espiritual. Los hijos de Israel ahora se estaban autodestruyendo, por eso el título de que el autogobierno produce la autodestrucción. Es otra forma de decir el mismo título que tuvimos la semana pasada. El pecado te destruirá. El pecado trae la destrucción. Primero en capítulo 20, los primeros 7 versículos, vemos un pequeño repaso de la ofensa, el pecado que había sucedido en Jueces capítulo 19. Por fin, ahora el pueblo, la nación de Israel, va a castigar a los ofensores. Por seguro, no es la primera violación que había sucedido en Gabá o en Israel. Y por seguro, no lo digo con 100% certeza, pero con 99% certeza, no es la primera violación, que no haya sido castigada. ¿Verdad? La primera violación que los hombres dijeron, bueno, vamos a ignorarlo. Tal vez el ofensor fue alguien importante en nuestra nación. Tal vez el papá es alguien con mucho poder política, entonces no vamos a hacer nada. Por seguro no es la primera vez que el pueblo de Israel como nación decía, vamos a ignorar el pecado. Pero ahora dijeron, ya basta. Ya no podemos ignorarlo más. Ya no podemos tolerarlo. El pecado ahora es tan público que hasta un pueblo impío, y si la nación de Israel era en ese momento un pueblo impío, ya no podía aguantar el pecado que existía entre ellos. Romanos 13, la Biblia nos explica que Dios ha establecido a gobiernos para que el pueblo pueda combatir la maldad. Ha establecido gobiernos civiles, podríamos decir, para que ese gobierno civil luche contra la maldad. Hoy día tenemos lamentablemente muchos gobiernos, no sé si estoy hablando específicamente de Chile, pero por seguro creo que podríamos dar algunos ejemplos donde sí, es cierto de Chile, pero es cierto de casi cada gobierno civil hoy día, que no tan solo protegen a la maldad, incluso a veces hasta promueven la maldad. Podría dar muchos ejemplos de cómo es que el gobierno aprueba, cómo es que el gobierno legaliza y en muchos casos cómo es que el gobierno paga para financiar el pecado. Ese no es el enfoque del estudio. El gobierno de Israel debería haber sido Dios mismo. Les había dado instrucciones claras, ellos simplemente tenían que seguir las instrucciones que Dios había dado, simplemente tenían que ejecutar la ley de Dios, la voluntad de Dios, pero ellos habían rechazado a sus instrucciones. Empezó con esa primera decisión de que no vamos a echar a los de Canaán. Pero todo lo demás lo vamos a hacer, Dios. Todavía eres el rey de nuestras vidas, solamente en ese aspecto no lo vamos a hacer. Hasta que luego fue otro aspecto, y otro aspecto, y otro aspecto, y hemos llegado al punto en la historia de Israel donde al parecer nada hacían en obediencia a Dios. Lo mismo sucede en la vida del ser humano hoy. Puede ser cristiano o no cristiano. Pero hablemos por un momento del cristiano, ¿verdad? Pedimos que Dios sea el rey de nuestras vidas, Dios nos salva, nos sometemos a Él, hasta que llega un momento cuando Dios nos dice, haz esto, y decimos, no, gracias, no lo voy a hacer. Todo lo demás sí, pero ese no. Todavía eres el rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres ya. Pero en ese aspecto no. En ese aspecto yo soy el rey de mi vida, pero todo lo demás, gloria te doy, Jesús. Y luego, dentro de poco, no, eso también, eso, no Dios, yo voy a ser el rey de esto también. Y luego esto también. Y hasta que llega el momento cuando ni nos podemos reconocer si miráramos al espejo. Y tal como el pueblo de Israel nos preguntaremos, ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que llegué a este momento en mi vida? Muchos me han contado de algunos familiares, amigos, conocidos, seres queridos, que según usted me dice, yo no lo conozco a esta persona o estas personas, según me dicen, son hijos de Dios.
pero al mirarlo uno no sabría, porque están viviendo en el hábito de pecado. Y están tan lejos de Dios. Si verdaderamente son hijos de Dios, puede ser que sean hijos de Dios, puede ser que ahora mismo Dios les está castigando y están sufriendo, y Dios les está invitando, llamando a volver a Él en arrepentimiento. Pero si son verdaderamente hijos de Dios y pudieran verse en el espejo, creo que se preguntarían, ¿cómo es que llegamos aquí? El levita relata lo que sucedió, pero observa que no era totalmente honesto en su relato de lo que sucedió. En versículo 5 dice, levantándose contra mí los de Gabá, rodearon sobre mí la casa por la noche con idea de matarme, y amancillaron a mi concubina tanto que ella murió. Le olvidó mencionar un detalle muy importante. Yo les di mi concubina para que la violaran, y la violaron tanto que ella murió. Él es igual de culpable en su muerte, a mi parecer, y creo que al parecer de Dios también. La ley demanda 2 o 3 testigos justo para este propósito, para que uno no pueda mentir así. Si ese viejito que estaba con él, si el criado que estaba con él testificaran, hubieran dicho la verdad, y yo creo que este levita no hubiera seguido con tanta vida. En versículo 7, el pueblo se enoja. Versículos 7, 8, 9, 10 tal vez. Pero en versículo 7 él pregunta al pueblo, miren ustedes entre ustedes y decidan qué van a hacer, pero hay que hacer algo. No dice, levita, siendo básicamente sacerdote en cierto sentido, hubiese dicho, preguntad a Dios qué debemos hacer. Pero él en su vida había perdido el hábito de preguntar a Dios qué es lo que debería hacer. Entonces creo que ni se le ocurrió preguntarle a Dios qué es lo que debería hacer. En versículos 8 al 17, vemos una expresión del enojo. El pueblo se enoja contra este acto que sucedió, contra lo grotesco que ha sido y contra el pecado que haya entrado a su pueblo, su país. Tal vez no lo identificaban como pecado, pero lo identificaban como abominación, como algo que no era aceptable. Como el pecado es destructivo, muchas veces crea enojo en nosotros, porque el enojo también nos va a destruir. Pero las personas enojadas aquí son personas quienes también están pecando contra Dios. Y en vez de enojarse contra su propio pecado, se enojan contra el pecado de otros. ¿Verdad? Yo creo que si hubiesen preguntado a Dios qué debemos hacer, creo que Dios les hubiera dicho, tienen que primero arrepentirse de su propio pecado antes de poder juzgar a tus compatriotas, a los de Gabá. Antes de juzgar a los de Gabá o juzgar a los de Benjamín, tienen que juzgarse a ustedes mismos. Tiene que haber un periodo de avivamiento, tiene que haber un momento de arrepentimiento nacional. No pueden ejecutar justicia mientras que ustedes están viviendo en este pecado. Creo que algo así hubiera respondido Dios. No lo sé, no soy Dios, ni puedo sentarme en el lugar de Dios, pero a mi parecer eso es lo que les faltaba hacer. Ellos han rechazado la ley de Dios. Pero ahora están enojados con lo que resulta cuando rechazan la ley de Dios, cuando rechazaron la ley de Dios. Es parecido a cuando una iglesia se entera de un pecado sexual que fue cometido por un miembro de la iglesia. Todos queremos condenar al hermano o la hermana, queremos disciplinarlo, queremos humillarlo, queremos predicar del púlpito de que esto no se tolera, pero ¿qué tal de mis pecados? ¿Qué tal de los otros pecados de nuestra congregación? Yo creo que seríamos honestos en decir aquí nadie es inocente, aquí todos somos pecadores. Tal vez nuestro pecado a nuestros ojos no es tan grave como el pecado de él, pero siempre resulta así si no somos honestos. Siempre decimos que mi pecado no es tan grave, mi pecado es un pecado pequeño, pero tu pecado es un pecado enorme. No importa si es el mismo pecado, porque somos buenos para condenar a otros y tardos para condenarnos a nosotros mismos. A veces ese pecado, en el ejemplo de la iglesia, es simplemente el producto visible de pecados no tan visibles en la iglesia, en el hogar. Muchas veces, cuando sucede un pecado tan público como ese,
hay muchos otros pecados no tan públicos que produjeron ese pecado público. No sé si explico bien la idea. Aunque la nación de Israel responde aquí, siguen con el problema principal. No se han basado en la verdad, se están basando en una mentira. Otro problema, no se han sometido a Dios. Están simplemente siguiendo lo que la carne les manda hacer, actuando en este caso de su enojo. Nunca expresan humildad, nunca expresan pena, nunca expresan arrepentimiento, nunca buscan someterse a Dios. Solo expresan enojo, se enojan con los que han cometido esta ofensa. Hablan primero con los de Benjamín para que ellos ejecuten justicia contra los violadores. Pero ellos no están de acuerdo y prefieren ir a guerra contra toda la nación de Israel para defender a los violadores. ¿Qué? ¿La tribu entera decidió vamos a morir para defender la honra de estos violadores? No tengo cómo comprenderlo. Puede ser que los violadores eran los líderes del pueblo y que todos les seguían porque ellos decían, vamos a pelear. Pero aún así yo pienso que el pueblo debiese haber tenido la valentía para decir, no te vamos a seguir, no importa si eres nuestros ancianos, nuestros líderes, vamos a ejecutar justicia, porque esto es locura. ¿Cómo es que prefieren ir a guerra? Pero así responden muchos hijos de Dios cuando alguien las confronta con su pecado. Oye, hermano, estás viviendo en pecado, deberías arrepentirte. No, yo no estoy viviendo en pecado. Tú vas a hablar contra mí, ven, yo voy a hablar de tus pecados. En vez de arrepentirnos, preferimos ir a guerra. Espero que no de una forma tan literal, aunque a veces sucede así. Pero en vez de admitir su culpa y arrepentirse, buscan acusar a otros para justificarse. Lo que sucede hoy día. No me condenes a mí, mire tus propios pecados. Cuando si todos nos enfocáramos menos en los pecados de otros y nos enfocáramos más en nuestros propios pecados, Dios se encargaría de todo lo demás. Los de Israel creen que fácilmente ejecutarán justicia. El resto del capítulo 20, versículos 18 al 48. Leemos de la ejecución del castigo. Se van a guerra tomando el 10% de todos los soldados, diciendo eso es suficiente, o tal vez el 10% de los hombres, no lo noté bien. Ni sé dónde lo dice, pero está bien. Toman el 10%, toman un grupo y dicen vamos a ir contra Benjamín, esto va a ser facilito. Pero no resulta como imaginaban. En el primer día 22,000 de los israelitas mueren y muy pocos de los de Benjamín. En versículos 23 al 25 por fin piden consejo de Dios. Perdón, en versículo 18 también pidieron consejo de Dios. Consultaron a Dios diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Nota, no preguntaron de Dios, ¿qué debemos hacer? Dijeron, Dios, esto es lo que vamos a hacer, ¿cómo deberíamos hacerlo? Hay una gran diferencia. Si uno dice, no sé, las decisiones grandes que tomamos en la vida. ¿Con quién me voy a casar? Me voy a casar con ella. Dios, me voy a casar con ella. ¿Cuándo debería casarme con ella? ¿Perdón? Primero, ¿Dios debería casarme? ¿Debería casarme con ella? Bueno, yo voy a empezar un negocio. Dios, ¿qué negocio debería empezar? ¿Cómo debería hacerlo? Primero, Dios, ¿debo empezar un negocio? Bueno, voy a cambiarme de ciudad. Dios, ¿qué casa debería comprar? Dios, ¿debería cambiarme de ciudad? Atrasémonos un poco. Preguntemos la voluntad de Dios en lo fundamental. Preguntan, y Jehová, Dios dice, Judá debe subir primero. En versículos 22 y 23 otra vez pregunta la voluntad de Dios, y en versículo 23 otra vez Jehová les respondió, subid contra él. Otra vez van a la guerra y mueren 18,000. Entiende conmigo un punto muy importante a mi parecer. Dios no se equivocó. Dios no mintió. Dios no dijo en versículo 18, Judá subirá primero y van a ganar.
dijo que Judá subirá primero. En el versículo 23 no dijo sube contra él y van a ganar. Dijo sube contra él. No les dijo y van a sufrir. Pero esa era la voluntad de Dios. Que salieran a guerra y que sufriesen. ¿Por qué? Porque de resultado el pueblo entero ahora empieza a lamentar. Empieza en cierto sentido un poco a arrepentirse. Nunca llegaron al arrepentimiento verdadero, como vemos en capítulo 21. Volvieron a hacer lo que mejor les parecía hacer porque no tenían a Dios como rey. Pero Dios quería que sufrieran un poco más, para que así pudieran tal vez aprender, Gabá no tiene toda la culpa, Benjamín no tiene toda la culpa, todos nosotros tenemos la culpa. En versículos 26 al 35 piden consejo de Dios y Finés les habla ahora. Él era el hijo de Eleazar o Elí. 1 Samuel 2:12 dice que eran hijos de Belial. Tal vez en este momento no eran hijos de Belial. Tal vez en este momento eran obedientes a Dios y luego algo cambió y se pusieron rebeldes contra Dios. O tal vez siendo incrédulos, Dios le pudo usar como quiera. De alguna forma pueden comunicar la voluntad de Dios. Observen el versículo 26 que ahora lloraron, hasta ayunaron. Hubo algún tipo de cambio, tal vez un cambio superficial, pero algún tipo de cambio. Lo que faltaba siempre hasta este momento, la pena, el arrepentimiento. En el versículo 35 ahora son victoriosos y solo escapan unos 600 hombres de Benjamín. Y luego van a todas las ciudades de Benjamín y destruyen a todo. Todas las personas, todos los animales, todas las casas, etc. Yo no sé si eso fue la voluntad de Dios o no. Ellos tampoco saben si fue la voluntad de Dios o no. Saben tal vez que eso había pedido Dios anteriormente con otros pueblos que eran muy pecadores. En otros ejemplos sí, Dios mandó a matar a todos a causa del pecado. Pero no sé si fue la voluntad de Dios en esta situación o no. ¿Por qué? Porque simplemente actuaron según lo que mejor les parecía hacer. Y al final, casi toda la tribu de Benjamín ha sido destruida. En todo esto, Dios nos está enseñando una vez más lo destructivo que es el pecado. No fue tan solo el pecado grabado en Jueces 19, porque ese fue el producto visible de mucho pecado que no era tan visible. Pero el pecado no controlado, no arrepentido, siempre trae la destrucción. En capítulo 21, los primeros 23 versículos, vemos la crisis y su solución malvada. Ahora, tienen un problema y no saben cómo arreglarlo. Van a perder una tribu entera, porque solo quedan 600 hombres, y ellos habían prometido no dar de sus hijas a los de Benjamín, así que todas las otras mujeres israelitas no podemos darlas a ellos, y ellos no pueden desobedecer a Dios y tomar mujeres que no son israelitas, así que tenemos un problema. Qué conveniente que ahora deciden obedecer a Dios, ahora deciden guardar su palabra, ahora deciden, ¿verdad? Hubieran guardado su palabra desde el principio cuando juraron, vamos a hacer todo lo que Dios nos mande hacer. Pudiesen haberse evitado todo este problema. En fin, matamos a todas las mujeres de Benjamín. ¿Qué vamos a hacer? Parece que ya que ganaron la victoria, volvieron a olvidarse de Dios. Porque nadie pregunta a Dios, ¿qué debemos hacer? Yo no sé qué hubiera dicho Dios, ni quiero ponerme ahí y ofrecerle una idea de lo que hubiera dicho Dios. Porque esto no tiene solución sencilla, a mi parecer. Por seguro Dios tenía una solución. Por seguro Dios tenía la respuesta si ellos hubiesen preguntado de Dios. Pero nunca preguntaron a Dios. Buscaron arreglar el problema en sus propias fuerzas. También dicen, bueno, prometimos matar a todos los que no vinieron a la batalla con nosotros. Así que aquí está la solución. Los de Jabes Galad no vinieron a la batalla. Así que vamos allá. Matemos a todos los de Jabes Galad, pero vamos a salvar a las mujeres vírgenes para que se casen con los de Benjamín. Muchas veces, cuando leo la Biblia, me gusta crear una película en mi mente.
No puedo crear una película en mi mente. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban haciendo? Entrando a matar no tan solo a los hombres, tal vez un poco puedo entender la idea de castigar a los hombres que por cobardes o por flojos no vinieron a la guerra con nosotros. Pero no tan solo los hombres, sino también las mujeres. Y no tan solo las mujeres, sino también los niños. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban haciendo? Estaban viviendo lo que resulta cuando nos alejamos tanto de Dios. Mataron a todo el pueblo, pero salvaron con vida a las vírgenes para poder dar las vírgenes a los de Benjamín. Tal vez no era la idea que ellos tenían de violación, pero por seguro cabe bajo nuestro entendimiento de violación. Y creo, no lo puedo decir con certeza, pero creo que también cabe bajo la definición de Dios de la violación. Estas mujeres no tenían voto en el matrimonio. Entiendo, la cultura de aquel entonces muchas veces no dejaba a las mujeres tener voto en su matrimonio. Pero por lo menos el voto fue tomado por un padre que supuestamente amaba a su hija, supuestamente buscaba lo que fuera lo mejor para su hija. Sé que no siempre resultó así, pero la decisión del matrimonio lo tomaba el padre. El padre ahora está muerto. La decisión del matrimonio ahora lo toman hombres carnales, enojados, airados. Y al final, a mi perspectiva, no puedo decir que esta es la perspectiva de Dios, pero a mi perspectiva, el pueblo de Israel sancionó, ordenó la violación de estas 400 mujeres. ¿Explico el punto? El pecado es tan grande que yo ni lo puedo entender. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Están cegados por su pecado y por su orgullo. Así que creen que tienen la solución perfecta, hacen todo esto y luego se enteran, ¡ops! No lo arreglamos todavía. Solo hay 400 vírgenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay 200 hombres de Benjamín que todavía no tienen esposa. A mi parecer ese no es un problema muy grave, que 200 vivan como solteros. Al final algunos van a salir a guerra de vez en cuando, algunos van a morir, ¿verdad? Dios se arreglará de esos 200. Por favor, deja que Dios se encargue de la solución. Porque ustedes ya lo han enredado tanto que, ¿qué está pasando? Pero otra vez conversan. En vez de preguntar a Dios, ¿qué debemos hacer? Y llegan a una solución igual de vil, igual de tonta como las otras soluciones que han encontrado. Bueno, cada año las jóvenes vienen a Silo para bailar una fiesta, dicen. Así que permitiremos que los hombres de Benjamín roben, secuestren a las mujeres que quieran. Así no habremos violado nuestro voto, ¿verdad? Así habremos cumplido con nuestro voto a Dios de que no vamos a dar nuestras hijas en matrimonio a los de Benjamín. ¿Y qué tal de tu voto de que vas a amar y cuidar a tus hijas? ¿Qué pasó con ese voto? El pecado me ciega a la verdad y me enfoco en ese tema que yo creo, la conclusión al que yo he llegado, de que este tiene que ser la solución. Toda esta confusión nació en el principio del libro, cuando Israel se alejó del camino y la autoridad de Dios y dijo no vamos a obedecerte Dios en ese aspecto. Todo lo demás sí, pero ese aspecto no. No estoy al final aún. Pero si en tu vida hay un aspecto de tu vida, puede ser un aspecto muy pequeño donde tú has dicho a Dios, no, arrepiéntete ahora. No falta mucho hasta que tú puedes estar aquí, en esta misma confusión. Versículos 24 y 25 nos dan una conclusión. Dicen, entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. Volvieron a sus casas y vivieron como que sin nada pasó. Pero versículo 25. En estos días no había rey en Israel,
Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Las semillas que sembraron aquí van a afectar a Israel por muchos años. De hecho, nunca se arrepintieron. Nunca admitieron su error. Tenían tristeza, buscaron la voluntad de Dios para un paso, pero nunca admitieron su error. Segunda de Corintios 7, versículo 9, la Biblia dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Fueron contristados, sí. Me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Déjame decirle que si no hubo arrepentimiento, todo fue para nada. No cumplió su propósito. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio genuino y sincero. Tenemos que dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Esta confusión es lo que resulta cuando rechazamos a la autoridad de Dios, cuando nos coronamos reyes de nuestras propias vidas. No es la conclusión que nadie desea, pero nunca lo es cuando rechazamos a Dios. Otra vez Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A ellos hicieron lo que bien les parecía hacer, pero al final, mucha muerte. No saqué el cálculo. Por seguro creo que vamos por ahí de 150,000 o más de los que murieron a causa del pecado. Y muchos más van a seguir muriendo porque el problema del corazón no se ha arreglado, no se han arrepentido. Aunque hemos concluido el libro de Jueces, no hemos llegado a la conclusión de la historia que Dios está escribiendo acerca de la nación de Israel. Samuel vendrá pronto y hablará al pueblo de parte de Dios. No mucho después, Dios traerá a David al trono de Israel y tendrán un gran periodo de avivamiento y un gran periodo de paz. ¿Hay esperanza en esta realidad? A veces llegaremos a la conclusión de un capítulo de nuestras vidas y parece que la conclusión es triste. Parece que hemos tomado tantas decisiones equivocadas, hemos pecado tanto que ya no hay esperanza. Pero sepa que si eres hijo de Dios, Dios está obrando y está obrando para tu bien. Romanos 8:28 sigue siendo parte de la palabra de Dios, amén, sigue siendo la verdad. Y seguimos sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Hay optimismo en toda esta confusión. El siguiente libro, el libro de Ruth, graba una historia que toma lugar durante el libro de Jueces, durante toda la confusión del libro de Jueces. Ese capítulo, los personajes principales, en este libro, los personajes principales buscan primero obedecer a Dios y luego servir a otros. Experimentan el gozo genuino porque tienen las prioridades correctas y tienen a Dios como el rey de sus vidas. En Ruth 1:16, Ruth, si no me equivoco, dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo que estaba diciendo, Dios va a ser el rey de mi vida. Ella disfrutó de una vida feliz. Ella disfrutó de gran paz porque Dios era su rey. Ruth llegaría a ser la bisabuela de David. Observamos que nuestra sociedad es muy malvada, pero eso no quiere decir que Dios ha abandonado la tierra. Dios está obrando. Tal vez ahora mismo está levantando un siervo quien será usado para traer avivamiento a nuestro pueblo, a nuestra nación. El tema principal aquí es obvio. Necesitamos un rey. Dios ha establecido a gobiernos civiles, pero ese gobierno es compuesto por hombres pecadores y siempre tendrá sus problemas. El punto no es que necesitamos un presidente mejor. El punto es que necesitamos un rey de nuestros corazones. Dejados a nuestros propios recursos, vamos a tener pura confusión y destrucción. Imagine, piénselo. Si yo dejo a mis 4 hijos... Bueno, tal vez no a Natancito, eso sería demasiado peligroso. Pero dejo a los 3 mayores en la casa, les doy papel, les doy pintura, les doy tijeras, les doy marcadores y les digo, diviértense, vuelvo en 1 hora. Todos los que somos padres sabemos lo que yo encontraré cuando regreso a la casa 1 hora después. Pura destrucción. Casi te prometo que hasta el sofá, la alfombra será cortada, será rayada, los muros pintados,
todo destruido. Ni necesitan una hora, en 15 minutos podrían hacer eso. También nosotros. ¿Por qué resulta así? Porque mis hijos no tienen rey en sus vidas en ese momento. No tienen quien las gobierne. No tienen quien les mande a hacer lo correcto. También nosotros, si no tenemos rey en nuestras vidas, vamos a destruir nuestras vidas. Bueno, yo soy más maduro que tus hijos. Eso piensas, pero abandona la ley de Dios por un rato y ve lo que resulta. Por favor, no lo hagas, porque va a ser destrucción total. En nuestras propias fuerzas moralizaremos, encontraremos las fallas en otro sin ver nuestros pecados. Claro, si tienes que elegir entre moralidad e inmoralidad, elige la moralidad, pero la moralidad no cambiará tu corazón. Eso se hace solamente por el segundo nacimiento y la vida que Cristo da. Tendrás que renacer. ¿Sabes lo que Chile necesita más que nada? Que los hombres y las mujeres pongamos a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Que nos sometemos a su autoridad. Ha demostrado por medio de su amor, su justicia, su poder, que merece ser obedecido. Merece ser adorado. Si no es el Rey de tu vida, te ruego, te imploro, que hoy sea el Rey de tu vida. Si nunca has renacido a la familia de Dios, tu moralidad no cambiará nada. Tus decisiones de obedecer la ley de Dios no cambiará nada porque tu corazón sigue siendo un corazón rebelde a Dios. Tienes que nacer a la familia de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados, de tu forma de vivir, y tienes que aceptar que Jesús vino y murió por ti. Tienes que dejar que Él gobierne en tu vida. Y si eres hijo de Dios, tienes que volver a tomar la decisión de tenerle como el Rey de tu vida, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no la voluntad tuya. Dios, perdónanos, límpianos de todo mal. Somos pecadores. Somos iguales de malos por dentro que este pueblo de Israel. Algunos nos has cambiado. A algunos nos has dado un corazón nuevo. Pero todavía tenemos una carne que nos atrae al pecado. Ayúdanos, protégenos. Y hay otros que todavía tienen ese corazón pecaminoso. El corazón rebelde. Y están en un camino de la destrucción. Obra en sus vidas, Señor. No importa si tienen 12 años o 72 años. Obra en sus vidas para que puedan arrepentirse de su orgullo, arrepentirse de su moralidad y confiar en ti. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Un último himno, el himno 88. El himno número 88 es un himno nuevo, no lo hemos cantado antes. Pero me gusta aprender algunos nuevos, especialmente de este formato grabado, para que lo pueda volver a escuchar si quiere, para ayudarlo bien. Vengo, Jesús, a ti. Espero que ese sea el testimonio de tu vida. Vengo, Jesús, a ti. De mi tristeza y esclavitud, vengo, Jesús, vengo, Jesús, a tu alegría y tu virtud. Vengo, Jesús, a ti. De mi pobreza y enfermedad, a tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad. Vengo, Jesús, a ti. De mi flaqueza y falta de luz, vengo, Jesús, vengo, Jesús, al eminente bien de tu cruz. Vengo, Jesús, a ti.
celestial para ser libre de todo mal. Vengo, Jesús, a ti. De mi soberbia y ansiedad vengo, Jesús, para morar en tu voluntad. Vengo, Jesús, a ti. De mi tristeza tu gran amor, a lo del cielo consolador, para por siempre darte el honor. Vengo, Jesús, a ti. De ese terror que la tumba da. Vengo, Jesús, a la brillante luz del tu hogar. Vengo, Jesús, a ti. De la indecible profundidad a tu redil de tranquilidad, a ver tu faz por la eternidad. Vengo, Jesús, a ti. Si no has venido a Jesús en salvación, que hoy sea el día, que ahora sea el momento. Y para los que somos sus hijos tenemos que volver a Él en arrepentimiento y fe. Gracias por su tiempo, por su participación. Como los de aquí saben, estamos en cuarentena en San Pedro de la Paz, por lo tanto no tenemos nuestras reuniones presenciales. No sé cómo calculan las 4 semanas que vamos a estar en cuarentena. Hay posibilidad, creo que muy poca, pero posibilidad de que nos liberen para el primer viernes en abril, que sería el 2. Si es así, el 2 de abril vamos a tener la reunión para organizarnos como iglesia. Temo que lo más probable es que para el 9, si no me equivoco, el segundo viernes en abril, vamos a poder reunirnos por fin. Así que uno de esos dos vamos a tener esa reunión. Vamos a tener que luchar contra la oscuridad, literal, no la espiritual, si no es hasta el segundo viernes en abril, porque el primer fin de semana, el 3, algo así, entramos a horario invierno, si no me equivoco, y puede ser que me equivoco, pero creo que el primer fin de semana en abril entramos a horario de invierno, lo cual significa va a estar más oscuro, va a estar más helado. Los que sufren, los más friolentos, hay espacio adentro, ¿verdad? No tan solo en el espacio en la sala con muchas ventanas, no sé cómo decirlo, sino también legalmente podemos tener hasta 6 personas en la casa misma. Con los parlantes, ponemos las sillas, igual pueden ver la predicación, igual pueden participar, pueden cantar y todo. Así que haremos lo necesario. Creo que va a ser una vez, no la única vez, porque cada reunión que tenemos durante ese horario de invierno vendrá con esta recomendación, pero traer la Biblia en el celular si van a estar afuera. Adentro hay luz, pero afuera tal vez no habrá mucha luz para leer la Biblia impresa, así que lo pueden leer en la pantalla del celular donde ahí sí alumbra. Pero ahí lo conversaremos en mayor detalle. No he visto el calendario de predicación, cómo voy a hacer las predicaciones, pero puede ser que el domingo que viene vamos a empezar, de todos modos, la serie de estudios que tenía programado acerca de la iglesia, para así prepararnos para ese momento cuando por fin podemos organizarnos. No sé, puede ser que veamos un tema puntual antes de eso, ahí lo veremos.
estemos en contacto. No se olviden del estudio el miércoles a las 9 de la noche, donde podemos conectarnos y estudiar juntos por medio de Google Meet. Si yo puedo ayudarles entre semanas, solo hay que avisarme. Muchas gracias por su tiempo. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.